equipo para servirle a Dios. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Espero todos estén bien, gozosos y llenos del Espíritu Santo. El día de hoy voy a hablarles acerca de la santidad. Y vamos primeramente a Romanos 6, del 19 al 22. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Es decir, ¿qué quiere decir este versículo? Que nosotros tenemos que tener claro que antes, en un pasado, cuando estábamos en el mundo, nuestros cuerpos los usábamos para satisfacer nuestra carne, los usábamos para nuestros propios deleites, y obviamente que estos deleites no, es carne, y lo que es de la carne va contra el espíritu. Entonces esto nos daba como fin, un fin de muerte. Pero cuando conocimos a Jesucristo y vinimos a sus caminos, nosotros tenemos una nueva vida. Y así como antes entregábamos nuestros cuerpos para deleitarnos en el pecado o deleitarnos en las cosas que hacíamos, hoy en día, que estamos en los caminos de Dios por su gracia, vamos a entregar nuestros cuerpos para santificación, para santificarnos cada día, para mejorar, para servir a Dios. Y esto nos va a dar como fin la vida eterna. Entonces, ¿qué mayor privilegio que usar nuestros cuerpos primero para agradarle a nuestro Padre, y segundo que tenemos esa gran bendición y ese gran privilegio de estar en el reino de los cielos con Él? Además, en el Salmo 93:5 nos dice que la santidad conviene a tu casa. Es decir, que la santidad es muy conveniente para nosotros, para su iglesia, para los hijos de Dios. Es muy necesario que nosotros vivamos en santidad, porque así vamos a dar testimonio de que realmente somos hijos de Dios. Tú ves a una persona y cuando no tiene aspectos o no tiene el carácter de Cristo, es muy difícil ver que esa persona es hija de Dios. En cambio, cuando tú ves que esa persona tiene el carácter de Jesús, vamos a ver que realmente es un hijo de Dios. Entonces, ¿qué es la santidad? Según el diccionario, es la cualidad del que es santo. Entonces, para entender la santidad, tenemos que entender qué es ser santos. Primeramente, ser santos, debemos tener claro que eso es un mandato de Dios. En la palabra dice que sed santos porque yo soy santo. Entonces tenemos que ser santos porque es una orden de Dios, y tenemos que cumplirla, tenemos que obedecerle. Segundo, significa que debemos ser apartados. Vamos a 2 Corintios 6, 14 al 18. Que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén.
Entonces es decir que no debemos ser igual al resto, no debemos tener amistad con lo que es del mundo, o sea, sean personas, sean cosas, no debemos tener amistad ni apegarnos a ellos, porque nosotros somos los apartados de Dios, somos consagrados. Y por ejemplo, una persona que se junta con un grupo de personas del mundo, siempre el mundo va a querer estar con los deseos carnales, siempre va a querer salir de fiesta o escuchar cierta música, hacer ciertas cosas, o hasta te pueden dar consejos que no vienen de Dios. En cambio, cuando nosotros nos juntamos con un grupo de personas que realmente ama a Dios y le teme a Él, nosotros vamos a lograr edificarnos cada día y poder vivir en santidad, porque no tenemos el obstáculo de lo que es tener esta amistad con el mundo. Pero obviamente no quiere decir que nosotros nos vamos a alejar de la sociedad y vamos a irnos al monte y vamos a vivir allí y sin nadie que nos vea ni nadie que nos estorbe, no, sino que esto quiere decir que no debemos juntarnos, o sea, no debemos tener una amistad muy, muy pegada, porque estas personas nos pueden hacer caer en vez de levantarnos y edificarnos. Y aparte debemos cuidar, esto quiere decir que debemos cuidar con quién estamos a nuestro alrededor, quiénes son los que nos rodean, y aparte tener discernimiento para saber con quién nos estamos juntando, si nuestras juntas son de bien para nosotros o no. Y también el ser apartados nos hace ser luz para el mundo. O sea, como les dije, no quiere decir que nos vamos a ir al monte y nos vamos a apartar y no vamos a juntarnos con nadie más, sino que al estar nosotros en el mundo debemos ser luz, debemos marcar la diferencia, ser diferentes a pesar de que todos vayan contrario a nosotros. Nosotros debemos ir en contra de la corriente del mundo para mostrar que realmente somos hijos de Dios, y así no van a hacer que nosotros caigamos, porque nos respetan. Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, tenía un grupo de personas que siempre molestaban o siempre fastidiaban porque yo era cristiana, y yo demostraba que realmente era cristiana porque sea que hablaba de Dios, sean mis actitudes, o sea con el simple hecho de, por ejemplo, no decir groserías o comportarme bien. Entonces los demás siempre buscaban burlarse de mí para yo querer aseguro apartarme de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando nos mantenemos firmes y sabemos que cada día estamos en un proceso de santificación y de cada día apartarnos más para Dios, entonces nada de esto nos va a afectar. También ser santos significa ser puros, es decir, tener un corazón limpio, sin impurezas. En el diccionario yo busqué la palabra impurezas y significa es el que tiene elementos extraños a su naturaleza. Nosotros que somos puros no debemos tener estas impurezas, o sea, estos elementos extraños fuera de nuestra naturaleza. ¿Y cuál es nuestra naturaleza? Jesucristo, amén. Entonces no debemos tener pecados, cosas que son desagradables ante Él, porque nosotros le pertenecemos a Él. Y allí mismo en el versículo 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces debemos limpiarnos de toda contaminación, aquello que quiere venir a estorbar, aquello que quiere venir a hacernos pecar. Debemos cada día limpiarnos. Y también ser puros, por último, significa ser consagrados. Esto quiere decir lo mismo que vimos en el segundo punto: ser apartados para Él, y aparte ser dedicados para servir a Dios y vivir para Él. O sea, todo lo que hacemos, todo cuando nos movemos, cuando hablamos, cuando escuchamos, cuando vemos, todo debe ser dedicado para Él, porque nosotros le pertenecemos a Él. Algo que podemos notar en la palabra es que Dios nos llama muchas veces sus santos en la palabra. Y esto es porque nos dice que estamos, como les dije, consagrados para Él. Él nos escogió, Él quiso que nosotros viviéramos
apartados para Él. Y también, aunque nosotros no somos perfectos, ¿verdad? Aquí nadie es perfecto, nadie es completamente puro. Entonces Él aún así, aun cuando no somos perfectos, Él nos llama a sus santos, porque como dice Romanos 4:17, Él llama a las cosas que no son como si lo fueran. Entonces al decirnos a nosotros sus santos, es porque Él tiene la convicción de que nosotros vamos a llegar a ser santos, y porque ante sus ojos Él nos ve con ojos de amor, entonces nos ve como sus santos, y porque espera que lo seamos un día. Ahora, ¿cómo ser santos? Primeramente debemos saber que para llegar a ser santos debemos decidir despojarnos del viejo hombre. Nosotros no podemos llegar a ser santos si no nos despojamos de nuestra vida pasada, de lo que hacíamos en el pasado. Y vamos a Efesios 4:22 al 24. Efesios 4:22 al 24, y de una vez les digo que a ver si el resto del versículo se lo leen de tarea, porque es muy importante, pero vamos a leer. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vivíamos en un pasado con un viejo hombre que, como dice aquí, estaba viciado conforme a los deseos engañosos, o sea, estaba en constante pecado, por decirlo así, en constante hacer pecado. Pero para lograr vivir en santidad debemos dejar esas cosas atrás. No permitir que las cosas que hacíamos en el pasado nos afecten nuestro futuro. Y debemos vestirnos del nuevo hombre. Entender que cuando decidimos seguir a Cristo es con todas nuestras fuerzas, nuestra alma y nuestra mente. Y que todo lo que hagamos debe ser de su agrado. Porque si le amamos, debemos agradarle. Y muchas veces el Señor nos va a pedir que nos apartemos de ciertas cosas. Y muchas veces nosotros no vamos a entender, ay Señor, ¿por qué tú me pides que yo deje de hacer esto? O que yo deje de juntarme con cierta persona. Y es que Él nos puede pedir muchas cosas, por ejemplo, sean quitar cosas materiales de nuestras vidas, o dejar de ir a lugares, dejar de decir cosas, o ver y escuchar cosas, que en vez de acercarnos a Dios, nos apartan de Él. Y por esto es que Él nos los pide, porque Él cada día quiere que seamos más santos. Y aparte, Él nos los pide para ver si nosotros estamos dispuestos a dejar todo aquello que hacíamos en el pasado y vivir una nueva vida en el presente y en el futuro junto con Él. Entonces, si decidimos hacer esto, cada día vamos a ser más puros. Y es entonces cuando decidamos despojarnos de ese viejo hombre, de las cosas que hacíamos del pasado, que nosotros vamos a ser llenos de los frutos del Espíritu Santo. Si en cambio nosotros seguimos haciendo las cosas del pasado, quizás todavía estemos llenos de cosas que no van a ser para bien ni de nosotros ni de los demás. Y muchas personas dicen que ay no, que es muy difícil despojarse del viejo hombre, que es muy difícil dejar las cosas que hago en el pasado, es muy difícil, no sé, dejar de escuchar ciertas músicas o dejar de ver ciertos videos o películas, etc. Pero cuando nosotros decidimos amar a Dios por sobre todas las cosas, sabiendo que no luchamos solos, sino que luchamos con su ayuda, fácil será, aunque difícil parezca. Porque cuando le amamos a Él sobre todas las cosas, el resto viene facilito. Claro, es una lucha constante, es una lucha que quizás no se vea humanamente fácil, pero tenemos un Dios que todo lo puede y nosotros lo podemos todo en Él.
En Colosenses 1, 9 al 10. Yo le pedí a Dios, cuando le dije a Dios de que Él quería que predicara, Él me decía 3 palabras. Él me decía santidad, conocimiento y... Santidad, conocimiento y... ¿Cuál es, por favor? Y sabiduría. Entonces yo decía, Señor, pero es que no entiendo en qué se relacionan estas 3 palabras o de qué quieres que predique. Entonces Él me dio la relación de estas 3 palabras. Y es que cuando nosotros buscamos, cuando nosotros tenemos conocimiento, adquirimos la sabiduría y nos da la santidad, nos proporciona la santidad. Pero ahorita se los voy a explicar mejor. Vamos a Colosenses 1 del 9 al 10. Y dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos a tener el conocimiento, no es un conocimiento humano, no es un conocimiento científico, ni un conocimiento de que, nosotros lo sabemos mucho, no. Sino que quiere decir que tenemos un conocimiento que va más allá, que es conocer a Dios directamente, conocer su esencia, conocer su voluntad, conocer las cosas que le agradan y las que no. Y entonces, cuando nosotros tenemos este conocimiento humano, vamos, como dice el Salmo 29:2, vamos a querer adorarle en la hermosura de su santidad. Y esto va a hacer que cuando nos topamos con un Dios que es santo, vamos a nosotros también querer ser santos como Él. Entonces nos va a ayudar a cada día, el conocerle nos va a ayudar a santificarnos cada día más. Y también en ese versículo decía que en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, la sabiduría sabemos que es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová no quiere decir que le vamos a tener miedo a Dios, sino todo lo contrario. Significa que podemos dirigirnos a Él abiertamente, pero en rendición y en reverencia, y más de tratarse de cumplir una serie de normas porque le tememos a Él, o de cumplir una serie de mandamientos, se trata de amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Si nosotros buscamos simplemente seguir una serie de mandamientos y reglas por hacerlo, por nada más hacerlo, no vamos a lograr mucho, porque simplemente vamos a seguir una serie de doctrinas y ya. Pero en cambio, y no nos vamos a volver religiosos. Sabemos que los religiosos simplemente se encargan de seguir costumbres y repiten siempre lo mismo. Entonces, ¿de qué vale esto? Entonces, cuando nosotros le conocemos, vamos a tener experiencias con un Dios sobrenatural, y mientras más le conozcamos, más vamos a amarle y más vamos a tener sabiduría. Y cuando nosotros tenemos esta relación constante con Dios, fácil se nos hará cumplir sus mandamientos. Es decir, que no vamos a cumplir sus mandamientos para conocer a Dios, no, sino que vamos a conocer a Dios para poder seguir sus mandamientos. Y como les dije hace unos minutos, a amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Eso quiere decir la sabiduría. Y en el versículo final, vamos a leerlo, que es el 10, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de que vamos a andar agradándole a Dios cuando tengamos el conocimiento y la sabiduría, y vamos a santificarnos porque vamos a cada día agradarle más a Él, aparte de esto, en el versículo final dice creciendo en el conocimiento de Dios. Porque vuelve a repetir lo mismo, porque mientras más nos santifiquemos, nos va a llevar a tener más conocimiento. Y es lo que yo les decía, es un ciclo. El conocimiento me va a dar de sabiduría, que es el temor a Jehová. La sabiduría me va a dar santidad,
Y cuando más me santifico, más le conozco. Y cuando más le conozco, más sabiduría tengo. Entonces es un ciclo que se debe repetir en la vida de un hijo de Dios constantemente. Ahora, ya sabemos que debemos despojarnos del viejo hombre, que debemos dejar nuestro pasado atrás, pero ahora, ¿de qué nos vamos a vestir? En Romanos 13:14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, primeramente nos vamos a vestir de Jesucristo, ya que le conocemos, sabemos cómo es Él y sabemos cómo es su carácter. Nos vamos a vestir de Él, de su amor, de su paz, de su sabiduría, de el gran perdón que Él tiene, de la gran misericordia. De eso nos vamos a vestir cada día. Y también en Colosenses 3, 10 al 14, dice: y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces aquí tenemos una gran lista de las cosas que debemos vestirnos. ¿Por qué? Porque estos frutos que vemos aquí son los frutos que tiene Jesucristo, es el carácter de Jesucristo mismo. Entonces debemos tener nosotros esto. Y también en 2 de Pedro 1, 3 al 11 vamos a ir desglosándolo poco a poco. 1, 3 al 11. Y como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Entonces, lo primero que tenemos es la fe. ¿De qué nos vamos a vestir? De fe. Ahora, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es esa fe que no viene por vista, sino que viene porque yo tengo la convicción de que Dios está conmigo, yo tengo la convicción de que Dios todo lo puede y que Él va a hacer las cosas conforme a su voluntad para nuestro bien. Entonces dice que a esa fe hay que añadirle virtud. Exacto, hay que añadirle virtud. Y según el diccionario, virtud significa la disposición constante a hacer el bien. Y aparte también es pureza. Entonces, si nosotros, como dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien. Debemos cada día hacer bien y bien y bien, no cansarnos de esto, porque esto cada día nos va a santificar más y no va a permitir que nosotros caigamos en hacer cosas para mal. Y dice, a la virtud, conocimiento. Vimos que el conocimiento no se trata de tener, de saber cosas científicas y saber nada de esto, no. Se trata de conocer realmente quién es Dios. Se trata de conocer su palabra y conocer que nosotros tenemos una nueva identidad en Él, que somos sus hijos y que somos sus amigos. Entonces, cuando tenemos este conocimiento, también va a ayudarnos a cada día a santificarnos, como les hablaba antes. Y dice, al conocimiento, dominio propio. ¿Qué es el dominio propio?
es el saber someter nuestros deseos carnales y pecados a Jesucristo. La palabra dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Entonces vamos a usar esto para lograr santificarnos cada día más. Y al dominio propio, paciencia, que es esperar en Dios y ser constantes en sus caminos. No cansarnos de estar cada día constantes allí, fieles a Dios. Y dice, a la paciencia, piedad. Y la piedad es la devoción a Dios, que da como resultado el tener misericordia hacia los demás. Muchos cuando se refieren a la piedad solo piensan en que es tener misericordia, pero no, significa tener devoción a Dios, y esta devoción que yo le voy a tener a Dios me va a traer el tener misericordia. Y a la piedad, afecto fraternal, que es tratarnos los unos a los otros como familia, alentándonos, apoyándonos, amándonos cada día, ser realmente tenernos a nosotros como una familia, apoyarnos, porque de eso se trata. Para eso Dios nos dio a todos nosotros los hermanos. Y al afecto fraternal, amor, que es un fruto del Espíritu y es la decisión que tomamos de respetarnos, querernos y buscar más el bien del otro que de nosotros mismos. Amén. Entonces, sigamos. En el versículo 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si cada día buscamos que estas cosas que tenemos, estos frutos que tenemos aquí, crezcan en nosotros, vamos a poder conocer a Dios cada día y santificarnos más. Y en el 9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquí vemos cuán importante es tener estos frutos en nuestras vidas y cuán importante es la purificación y la santificación, porque si no buscamos esto, el santificarnos, seremos como ciegos, como dice aquí la palabra. Y en el versículo 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es decir, que si nosotros tenemos estos frutos en nuestras vidas, no vamos a caer en pecados, no vamos a caer en cosas que a Dios no le agradan. Y en el versículo 11 nos habla de que, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, que si nosotros nos buscamos cada día santificarnos y tener estos frutos en nosotros, vamos a tener el lugar en el reino de los cielos. Entonces, como les decía al principio, qué mayor privilegio que este. Vale la pena luchar y vale la pena buscar santificarnos por este gran galardón. Tenemos como ejemplo la vida de Pablo en Filipenses 3, 8, 10. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Es decir, vemos que Pablo fue una persona muy ejemplar, donde todo lo tomaba por basura por causa de conocer a Cristo realmente. Entonces, imagínense, tenemos ese gran ejemplo de que todo lo debemos dejar por causa de conocer a Jesucristo. Y a pesar de todo lo que Pablo vivía y sucedían tantas cosas en su vida, él permanecía firme y con sabiduría y en santidad, porque amaba a Dios. ¿Y cuál era su único propósito? Buscar agradarle, conocerle y hablar de Él. Él no buscaba sus deseos carnales, ni buscaba vivir para deleitarse a sí mismo. No,
Él buscaba siempre agradarle a Dios y así nosotros debemos vivir. Hay que saber que muchas veces existen impedimentos para santificarnos, sean tentaciones que el enemigo pone para que uno caiga, o sean impedimentos espirituales que pueden ser como heridas que tenemos en nuestro corazón, herencias o pecados ocultos. Pero nosotros tenemos una gran ventaja de tener herramientas para quitar estos impedimentos para santificarnos, como el ayuno, la oración, la vigilia, la lectura de la palabra. Tenemos la dirección y la ayuda del Espíritu Santo y el apoyo de nuestras autoridades también, y también los talleres de Mirta, que son de tanta ayuda para que todos nosotros seamos una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Vamos a luchar por ser esta iglesia que Dios quiere venir a buscar. En Hebreos 12:14 Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Es muy importante mantenernos santificándonos cada día más. No pensar que porque ya estamos en los caminos de Dios ya no hace falta seguir cambiando y sacando cosas de nuestro corazón. No, más bien, mientras más conozcamos a ese Dios verdadero, más vamos a saber que nosotros tenemos cosas en nuestro corazón para quitarlas, para sacarlas, para limpiarnos cada día y poder ser santos, porque la palabra dice, muchos dicen que, ay no, para poder estar en el reino de los cielos solo se necesita fe, y no. En la palabra en 2 de Tesalonicenses 2:13 dice que se necesita fe y santidad, porque sin santidad, como les dije, nadie verá al Señor. Es muy necesario esto para obtener la salvación. Y muchos preguntan que por qué uno es tan radical, que por qué uno en lo que se trata de Dios se trata así radicalmente. Y la palabra misma nos responde. Vamos a Apocalipsis 22:11. Que dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. O sea que no podemos dejar de llegar a un punto y ya así somos santos. No. Debemos cada día buscar santificarnos. Y la palabra dice santifícate todavía, o sea, aún más. Entonces, para los que preguntan de que por qué nosotros somos tan radicales y que porque a veces no vemos cosas o no escuchamos cosas o no vamos a ciertas partes, pues la palabra dice que el que es santo, santifíquese todavía. En Mateo 19:16 nos habla de el joven rico que le preguntó a Jesús que qué debía hacer para obtener la vida eterna. Y Jesús le respondió: guardar los mandamientos. Entonces podemos ver en el versículo 20 al 22 que dice: el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Que él sí seguía y cumplía todos los mandamientos. Él sí, como dice acá, no hurtaba, no adulteraba, no dirá falso testimonio. Pero ¿qué pasa? Que él no se deleitaba en Dios. Y es por esto es que él se puso triste cuando Dios le dijo que que venda lo que tiene y que se lo dé a los pobres, porque él no se deleitaba en Dios, no amaba completamente a Dios. Pero en cambio, como dice una frase que me gustó muchísimo,
La santidad no viene por resistir pecados, sino viene por deleitarnos en Dios. Cuando nosotros entendemos que no se trata de como el joven rico que nada más resistía pecados, sino que se trata de deleitarnos cada día en Dios, en su presencia, y eso va a hacer que nosotros nos llenemos cada día de Él y vamos a santificar. Por eso dice el fruto de la santificación. Vamos a tener como fruto la santidad y vamos a agradarle cada día más, porque este deleite va a hacer que nosotros cumplamos los mandamientos cada día. Entonces, por eso, aunque muy difíciles sean, muy fáciles serán, porque nosotros nos deleitamos en Dios. Y debemos esforzarnos por ser como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, hombres, y seamos hombres y mujeres que no decidan no contaminarse, ni orar a otro Dios, ni inclinarse a otro Dios. Al único Dios verdadero que nos vamos a inclinar es a Dios, a Jehová de los ejércitos. Y muchas personas piensan que inclinarse a otro Dios es como simplemente, no sé, un Dios cualquiera y nos inclinamos. No, muchas veces tenemos a Dios, tenemos un Dios como pecado, sea por ejemplo el dinero, o sean cosas que desagradan a Dios. Eso pueden ser dioses. No debemos inclinarnos a estas cosas, no debemos inclinarnos al pecado, solo debemos inclinarnos a Dios verdadero. Y qué hermoso es que un día Dios diga de nosotros que nosotros somos sus hijos amados y en quien tiene complacencia. Qué hermoso es que Él diga esto algún día, porque nosotros luchamos por santificarnos. Y como dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Amén. Porque nos das el privilegio de estar entre tu pueblo, de ser tu iglesia, de ser tus amados, Señor. Padre, hoy quiero pedirte que nos santifiques cada día, Señor, que nos ayudes a conocerte, que nos ayudes a buscarte cada día más, que nos llenes de tu sabiduría, que nos ayudes a amar lo que tú amas y a aborrecer lo que Él aborrece, para cada día santificarnos, para agradarte más, Señor. Queremos cuidar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, todo nuestro ser, Señor. Queremos dedicarnos a ti, queremos dedicarnos a vivir para agradarte, a ser tus apartados, a ser tus consagrados, Señor. Queremos que nos purifiques, que limpies nuestro corazón cada día y nos hagas ser más puros, Señor, para ti, para tu gloria, para tu honra, Señor. Ayúdanos a luchar esta batalla, Señor. Ayúdanos
a poder mantenernos firmes frente a todo lo que pueda venir. Padre, llénanos de tu fuerza, llénanos de tu carácter, llénanos de tu amor, llénanos de tu paz. Queremos vivir cada día agradecidos, queremos vivir cada día santificándonos más, saber que ya no se quedó hasta aquí porque ya te conocimos, sino cada día ir por más, cada día ir por más de tu conocimiento, más de tu sabiduría. Anhelamos más de esa fe que viene de ti, más de tu amor, Señor. Padre, te damos las gracias porque creemos y confiamos en ti, en que nos llenarás, en que nos santificarás y que queremos prepararnos para ese día en que tú vengas a buscar a tu iglesia. Queremos ser esa iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Quita de nuestros corazones todo aquello que no te gusta, todo aquello que quizás fue desde el pasado que está en nosotros, Señor. Por favor, quítalo y muéstranos qué es lo que quieres que nosotros cada día quitemos de nuestras vidas para agradarte más. Padre, te entregamos nuestras manos, te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestras mentes. Purifícanos, Padre. Este es el clamor de tus hijos, que nos purifiques y nos santifiques para vivir para ti, Señor. Que podamos ser en este mundo diferentes, personas que van contra la corriente, Señor. Padre, muchas gracias, Jesús. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Amén. Que Dios los bendiga y cada día los santifique más para agradarle, para ser puros para Él. Y a Él sea la gloria. Un equipo para servirle a Dios.